Hola, hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast para aprender español. Soy Pedro y estoy muy contento de estar aquí con ustedes una vez más. Hoy tenemos un tema súper útil, un tema que todos necesitamos en algún momento de la vida. ¿Cómo hablar español en el consultorio del médico y en el hospital? Vamos a aprender frases simples, expresiones importantes y vocabulario que puede ayudarte cuando tienes una emergencia o una cita médica. Y recuerda, si te gusta este contenido, dale like, suscríbete y activa la campanita para apoyar el canal y no perderte ningún episodio. Hola a todos, yo soy Sofía y también estoy muy feliz de acompañarte hoy. Este tema es realmente importante porque cuando estamos enfermos o cuando sentimos dolor es aún más difícil hablar en otro idioma. Por eso, en este podcast vamos a hablar con calma, paso a paso, usando un vocabulario sencillo para que puedas comunicarte sin estrés en español si alguna vez tienes que ir al médico o al hospital. Y por supuesto, como dijo Pedro, no olvides dejar tu like y suscribirte. Tu apoyo nos ayuda muchísimo. Sofía, creo que todos hemos pasado por ese momento incómodo cuando estamos en un país extranjero y tenemos que explicar lo que sentimos, pero no conocemos las palabras. Es una situación que da un poco de miedo porque quieres que el médico te entienda bien. Por eso muchas personas buscan aprender frases como me duele o necesito un doctor. Pero hoy vamos a ir más allá y vamos a hablar como si estuviéramos realmente en el consultorio del médico, desde el momento en que llegamos a la recepción hasta cuando explicamos nuestros síntomas. Exacto, Pedro. Y creo que una de las primeras cosas que debemos enseñar es cómo presentarse cuando llegas a la recepción del consultorio. Muchas veces, la persona en la recepción te pregunta cosas básicas como tu nombre, tu identificación o si tienes una cita. Son preguntas sencillas, pero si no estás preparado, puedes sentirte perdido. Así que vamos a hablar de esas frases básicas para que nuestros oyentes se sientan seguros. Muy bien. Imaginemos que llegas al consultorio del médico. Una de las primeras cosas que puedes decir es, hola, tengo una cita. Esta frase es muy útil porque muchas veces ya tienes una cita programada. Y si no tienes cita, puedes decir, hola, necesito ver a un médico. Son frases cortas, fáciles y muy necesarias. Después, la recepcionista normalmente te pregunta tu nombre. Así que una frase simple es, me llamo, seguido de tu nombre. Sí, y también te pueden preguntar, ¿a qué hora es su cita? ¿O tiene un seguro médico? Para responder puedes decir, mi cita es a las 10. O, sí, tengo seguro médico. Si no tienes seguro, puedes decir, no tengo seguro médico. También es muy común que te pidan un documento, así que quizá escuches algo como, ¿me puede dar su pasaporte, por favor? Es importante no entrar en pánico y recordar que estas preguntas son rutinarias. Ahora entremos en una parte súper importante, explicar los síntomas. Esta es la parte que da más nervios, porque quieres que el doctor entienda exactamente lo que sientes. Empecemos con una palabra esencial, dolor. Para hablar de dolor en español, usamos la frase me duele. Por ejemplo, me duele la cabeza, me duele el estómago, me duele la espalda. Si el dolor es en varias partes, dices me duelen. Por ejemplo, me duelen los ojos, me duelen las piernas. Sí, y también hay otras frases importantes como tengo fiebre, tengo tos, tengo náuseas, tengo mareos o me siento débil. Estas frases ayudan muchísimo porque el doctor puede entender rápido lo que está pasando contigo. Y si no estás seguro de cómo explicar algo, puedes usar una frase muy útil que es no sé cómo decirlo, pero
Esto da tiempo para que el médico haga preguntas y te ayude a encontrar la palabra correcta. Claro, porque normalmente el doctor siempre hace preguntas para entender mejor. Algunas de las preguntas más comunes son: ¿desde cuándo tiene el dolor? ¿Dónde le duele exactamente? ¿El dolor es fuerte o es suave? ¿Ha tomado algún medicamento? Esas preguntas se escuchan mucho y tú puedes responder con frases como: desde ayer, desde esta mañana, es un dolor fuerte, tomé una pastilla o no he tomado nada. Y otra cosa importante, cuando el doctor revisa tu cuerpo puede pedirte que hagas cosas simples como: respire profundo, abra la boca, diga "ah", levanta el brazo, siéntese aquí o acuéstese en la camilla. Son expresiones muy básicas que necesitas entender para que el examen físico sea fácil y rápido. Es verdad que a veces los doctores hablan rápido, pero estas frases se repiten mucho, así que una vez que las aprendas, te sentirás más tranquilo. Me gustaría mencionar también vocabulario que puede aparecer en un hospital o consultorio. La presión, el pulso, la receta médica, el análisis de sangre, la radiografía, la enfermera o el enfermero, la sala de espera, la camilla, el termómetro, el estetoscopio. Son palabras que quizá no uses todos los días, pero cuando estás enfermo pueden ser muy útiles. Exacto. Y como muchas personas tienen miedo de ir al médico por el idioma, estas palabras dan confianza. Por ejemplo, si el doctor dice: necesito hacerle un análisis de sangre, ya sabes qué significa. O si la enfermera te dice: voy a tomarle la presión, ya entiendes que es algo normal y no duele. Queremos que nuestros oyentes se sientan seguros en estas situaciones. Vamos a practicar un ejemplo sencillo para que las personas entiendan cómo podría sonar una conversación real. Yo voy a ser el médico y Sofía será la paciente. ¿Lista? Lista, doctor Pedro. Buenos días. ¿Qué le pasa hoy? Buenos días, doctor. Me duele mucho la cabeza y tengo un poco de fiebre desde ayer. ¿Desde ayer por la tarde o desde ayer por la mañana? Desde ayer por la mañana. Y también tengo mareos cuando me levanto. Entiendo. ¿Ha tomado algún medicamento? Solo tomé una pastilla para el dolor, pero no funcionó muy bien. Está bien. Voy a revisarla. Por favor, respire profundo. Muy bien. Ahora abra la boca y diga "ah". Ah. Perfecto. Creo que es solo una infección leve. Le voy a dar una receta para un medicamento. Descanse y beba mucha agua. Muchas gracias, doctor. Ese tipo de conversación es muy común y, aunque parezca simple, muchas personas no saben por dónde empezar cuando están nerviosas. Por eso, practicar estas frases es muy importante porque cuando llega el momento real, no te sorprendes y puedes comunicarte mejor. Además, lo bueno de estas frases es que son fáciles de adaptar a diferentes situaciones. Por ejemplo, si en lugar de dolor de cabeza tienes dolor de estómago, simplemente cambias la palabra final. Totalmente. Y también queremos recordarles a nuestros oyentes que es normal sentir miedo o inseguridad cuando uno no domina el idioma. Incluso, personas que hablan español un poco mejor pueden sentir nervios en el hospital. Pero lo importante es hacer el esfuerzo de comunicarte. Los médicos y enfermeras están acostumbrados a tratar con personas de otros países, así que siempre intentan ayudar. Muy buen punto, Pedro. Y ahora hablaremos de algo que nadie quiere vivir, pero es necesario saber: las emergencias. En una emergencia médica necesitas frases muy rápidas. Algunas importantes son: ayuda, por favor. Necesito una ambulancia. No puedo respirar. Estoy mareado. Tengo un dolor muy fuerte. Mi amigo está inconsciente. Tenemos una emergencia.
Estas frases pueden salvar tiempo y ayudar al personal médico a reaccionar rápido. Sí, y en una ambulancia también pueden preguntarte cosas. Por ejemplo, ¿es alérgico a algún medicamento? ¿Tiene antecedentes médicos? ¿Ha perdido el conocimiento? ¿Puede mover las piernas? Son preguntas un poco más específicas, pero también muy importantes. Si no sabes responder, puedes decir, no lo sé o no estoy seguro. Queridos oyentes, si este episodio les está ayudando, por favor denle like, suscríbanse y compartan este podcast con amigos que también quieran aprender español. Cada clic nos ayuda a seguir creando contenido educativo y gratuito para todos. Exacto. Y además, queremos que sigan con nosotros, porque todavía tenemos mucha información útil sobre cómo hablar español en el médico y en el hospital. En la siguiente parte vamos a hablar de medicamentos, exámenes médicos, cómo entender instrucciones y cómo pedir ayuda cuando no entiendes algo. Entonces, como decíamos, muchas veces el doctor explica el tratamiento o las indicaciones médicas muy rápido. Y para los estudiantes de español puede ser difícil entender todo. Por eso, una de las frases más importantes que debes recordar es ¿puede repetir, por favor? Esta frase es simple pero muy útil. También puedes decir ¿puede hablar más despacio? Cuando sientes que la persona habla demasiado rápido. A los médicos no les molesta repetir. Ellos saben que en situaciones de salud todos estamos un poco nerviosos. Exacto, Pedro. Y también quiero añadir que es totalmente normal pedir aclaraciones. A veces, los doctores usan palabras un poco más técnicas. Por ejemplo, pueden decir, tiene una infección respiratoria o tiene inflamación en la garganta. Si no lo entiendes, puedes preguntar, ¿qué significa? O, ¿es algo serio? Esto ayuda a que tú te sientas más tranquilo. Nunca tengas miedo de hacer preguntas, porque tu salud es muy importante. Hablemos ahora de las instrucciones médicas más comunes. Normalmente, cuando el doctor te da una receta o un tratamiento, te dice cosas como: tome este medicamento cada 8 horas. Debe descansar unos días. Beba mucha agua. Evite comida pesada. Vuelva si el dolor continúa. No conduzca después de tomar este medicamento. Son instrucciones sencillas, pero hay que entenderlas bien, especialmente cuando se trata de medicamentos, porque tomar algo de forma incorrecta puede ser peligroso. Sí, y quiero mencionar una frase que me parece muy importante. ¿Cómo debo tomar este medicamento? Con esa pregunta puedes recibir toda la información necesaria. ¿Cuántas veces al día? ¿Con comida o sin comida? ¿Por cuántos días? Etcétera. Otra frase útil es, ¿hay efectos secundarios? Es importante saber si un medicamento puede causar sueño, mareos o dolor de estómago. Y si eres alérgico a algo, debes decir, soy alérgico a. Ya que estamos hablando de medicamentos, quiero compartir algunas palabras comunes. La pastilla, el jarabe, la crema, el antibiótico, el analgésico, medicamento para el dolor, el antiinflamatorio, la dosis, la receta médica, la farmacia. Estas palabras aparecen mucho cuando el médico te explica un tratamiento. Sí, y también en la farmacia te pueden hacer preguntas como ¿tiene la receta? ¿Desea algo más? ¿O quiere una bolsa? Y tú puedes decir solo esto, gracias. O ¿cuánto cuesta? La farmacia puede ser un lugar estresante cuando estás enfermo, pero con algunas frases simples todo es más fácil.
Vamos a avanzar ahora a un tema que muchas personas encuentran un poco difícil: los exámenes médicos. A veces, el doctor no puede saber qué tienes solo con escucharte, así que te manda a hacer pruebas. Los exámenes más comunes son el análisis de sangre, el análisis de orina, la radiografía, el ultrasonido o la ecografía, el electrocardiograma. Cuando el doctor dice, necesito hacer un análisis de sangre, significa que quieren revisar cosas como tu nivel de hierro, tu azúcar, tu colesterol o si tienes una infección. Sí, y muchas personas se ponen nerviosas con estas pruebas, pero es importante entender que son muy comunes y generalmente no duelen mucho. También puedes escuchar frases como, vamos a tomarle la muestra, espere un momento, por favor, o relaje el brazo. Si tienes miedo, puedes decir, estoy un poco nervioso, nerviosa, y el personal médico siempre intenta ayudarte a sentirte más cómodo. Vamos a hacer otro pequeño ejemplo para que nuestros oyentes vean cómo puede sonar una conversación en esta situación. Esta vez, yo seré el paciente y tú serás la doctora. ¿Te parece? Perfecto. Empecemos. Señor Pedro, los síntomas que describe pueden estar relacionados con una infección, pero para estar seguros, necesitamos hacer un análisis de sangre. De acuerdo, doctora. ¿Es un procedimiento rápido? Sí, es muy rápido. Solo necesitamos una pequeña muestra. Después de eso, puede volver a casa. Gracias. También me gustaría saber cuánto tiempo tardan los resultados. Los resultados estarán listos mañana por la tarde. Si hay algo urgente, lo llamaremos hoy mismo. Perfecto. Estoy un poco nervioso, pero entiendo que es necesario. No se preocupe, señor Pedro. Todo estará bien. Por favor, pase con la enfermera. Como escucharon, muchas de estas conversaciones son muy simples, pero es importante tener vocabulario básico para que no te sientas perdido. En situaciones de salud, lo más importante es comunicarte de manera clara, incluso si tu español no es perfecto. Puedes usar frases cortas y simples y eso es suficiente. Exacto. Yo siempre digo que en el médico, lo importante no es hablar bonito, sino hablar claro. Si tienes dolor, dilo. Si tienes miedo, dilo. Si no entiendes algo, dilo. Los médicos están para ayudarte, no para juzgar tu español. Y mientras más practicas, más confianza tienes. Vamos a practicar algunas frases muy útiles para pedir ayuda cuando no entiendes. No entiendo. ¿Puede explicarlo de otra manera? ¿Puede escribirlo, por favor? ¿Tiene una traducción en inglés? ¿Puede mostrarme? Estas frases pueden ayudarte muchísimo, especialmente si estás nervioso. A veces los médicos hablan muy rápido o usan palabras nuevas. No pasa nada. Lo importante es que tú entiendas bien lo que tienes que hacer. Y algo más, Sofía. A veces, cuando tienes dolor o cuando estás preocupado, tu cerebro no funciona igual. Incluso si sabes español, puedes olvidar palabras. Eso es normal. Por eso es bueno repetir frases como, por favor, despacio. Si el doctor lo sabe, va a hablar más lento y más claro. Ahora hablemos un poco de situaciones en el hospital, porque no todo ocurre en un consultorio pequeño. En un hospital hay muchas áreas diferentes. La sala de emergencias, la sala de espera, la recepción, la camilla, el pasillo, el quirófano, donde hacen cirugías, la habitación del paciente. En un hospital también puedes escuchar frases como «Espere aquí, por favor». Lo llamaremos en un momento. Pase por esta puerta. Acompáñeme, por favor.
Sí, y también puedes interactuar con muchas personas, médicos, enfermeras, técnicos, recepcionistas, personal de limpieza. Cada uno puede hacerte una pregunta diferente. Por ejemplo, una enfermera puede decirte, voy a ponerle una inyección, o voy a cambiarle el vendaje, o ¿tiene dolor ahora? Es importante estar preparado para escuchar estas frases, aunque no sean muy complicadas. Quisiera que hablemos un poco más sobre cómo describir el dolor, porque esto es muy importante para los doctores. Puedes usar palabras como agudo, suave, constante, intermitente, quemante o punzante. Y frases como el dolor va y viene, el dolor aumenta cuando camino, el dolor es peor por la noche o el dolor mejora cuando descanso. Sí, y si no puedes explicar bien, puedes usar gestos. Los doctores entienden perfectamente cuando señalas con la mano donde duele. También puedes decir aquí mientras tocas la zona. No necesitas hablar como un experto, solo necesitas comunicar lo básico. Algo que también pasa en la consulta es el final de la cita. Cuando el doctor termina, normalmente te dice lo que tienes que hacer. Y tú puedes despedirte con frases como: muchas gracias, doctor. Gracias por su ayuda. Nos vemos pronto. Que tenga un buen día. Es un momento sencillo, pero ayuda a cerrar la conversación de forma amable y natural. Sí, y algo muy importante. Antes de salir, asegúrate de que entendiste todo. Puedes decir, entonces tengo que tomar este medicamento 3 veces al día, ¿correcto? Esto muestra que quieres hacerlo bien y te da la oportunidad de confirmar la información. Antes de pasar a la última parte del episodio, queremos recordarles que si este contenido les está ayudando a aprender español real, útil y práctico, por favor denle like, suscríbanse y dejen un comentario sobre su experiencia en el médico. Nos encanta leerlos. Sí, y ahora que ya vimos las frases básicas, los exámenes médicos y cómo pedir ayuda cuando no entiendes, en la parte 3 vamos a hablar de situaciones más avanzadas, como cirugías simples, hospitalización, visitas a especialistas y cómo expresar emociones como miedo, preocupación o alivio. Exacto, Pedro, porque muchas veces no solo sentimos dolor físico, sino también ansiedad. Y es importante saber comunicar cómo nos sentimos. Pero bueno, continuemos. Y como te decía, Sofía, muchas de las situaciones más difíciles para los estudiantes de español ocurren cuando deben quedarse en un hospital por más tiempo. Una cosa es una consulta rápida y otra es una hospitalización, donde el paciente tiene que hablar con diferentes personas, entender indicaciones nuevas y explicar cómo se siente varias veces al día. Por eso creo que hoy debemos profundizar en ese tipo de vocabulario y expresiones, porque pueden ayudar mucho en situaciones reales. Completamente de acuerdo, Pedro. Cuando una persona está hospitalizada, el contacto con el equipo médico es constante. Una enfermera puede entrar por la mañana y preguntarte: ¿cómo amaneció hoy? ¿Tiene dolor? ¿O pudo dormir bien? Son preguntas sencillas, pero es importante saber cómo responder. Y también hay cosas más específicas, como cuando te dicen: voy a revisar sus signos vitales o voy a medirle la presión. Para muchos estudiantes, estas frases pueden sonar nuevas, así que es bueno aprenderlas antes de necesitarlas. Imaginemos que tú llegas al hospital y el doctor decide que necesitas quedarte unas horas o tal vez un día para observar tu estado. Normalmente te llevan a una habitación o a un área especial. Allí, alguien puede decirte: le vamos a asignar una habitación. Por favor, cambie su ropa por esta bata. Si necesita algo, llame con este botón. El doctor vendrá pronto a verlo.
Son frases muy comunes. Y a veces, cuando te ingresan, hacen muchas preguntas. ¿Toma algún medicamento? ¿Tiene alergias? ¿Ha tenido cirugías antes? Es un momento un poco estresante, pero es importante responder con calma. Sí. Y algo que a muchos estudiantes les preocupa es la palabra ingreso o ingresado. En español, estar ingresado significa quedarse en el hospital para observación o tratamiento. No significa algo peligroso necesariamente. A veces solo quieren asegurarse de que estás bien. También puedes escuchar quedarse en observación. Esto significa que el personal quiere revisar cómo evolucionas durante unas horas. Las enfermeras son las personas con quienes hablas más. Y por eso es útil saber frases como: tengo dolor. ¿Puedo tener agua? ¿Cuándo puedo comer? No me siento bien. Me siento mareado o me siento mareada. ¿Qué hora es mi medicamento? ¿Puedo caminar un poco? Son frases simples, pero necesarias. Además, en los hospitales hay horarios para todo: la comida, las medicinas, las visitas, el descanso. Exacto, Pedro. Y también puede ocurrir que necesites algo más específico. Por ejemplo, ¿puedo tener una manta? ¿Puede subir la cama? ¿Puede apagar la luz? ¿Dónde está el baño? Mi suero terminó. La máquina hace un ruido extraño. En un hospital hay muchos aparatos: sueros, monitores, máquinas de presión. Así que no tengas miedo de avisar si algo te parece raro o si necesitas asistencia. Sofía, creo que este tema es importante: las emociones. Cuando estamos enfermos, no solo sentimos dolor físico, también sentimos miedo, ansiedad o preocupación. Y es bueno saber expresarlo en español. Puedes decir: estoy nervioso o nerviosa. Estoy preocupado o preocupada. Tengo miedo. Estoy confundido o confundida. Estoy cansado o cansada. Me siento mejor o me siento peor que antes. Estas frases ayudan mucho porque los médicos pueden entender qué necesitas, incluso emocionalmente. Sí, y también puedes añadir pequeñas explicaciones como: tengo miedo porque es mi primera vez en un hospital. Estoy preocupado porque no entiendo el tratamiento. Estoy cansado porque no dormí bien. Los médicos y las enfermeras están acostumbrados a escuchar estas cosas. No hay nada malo en expresarlo. Además, cuando hablas de tus emociones, ellos saben cómo ayudarte mejor. A veces pueden llamar a un intérprete, darte más información o explicarlo de una forma más sencilla. Sigamos con algo que asusta a mucha gente: las cirugías. No todas las cirugías son grandes operaciones. Muchas son muy pequeñas: quitar un lunar, reparar una herida, coser un corte, sacar una uña encarnada o revisar un quiste. Y para eso, el vocabulario puede ser así: anestesia local, anestesia general, puntos de sutura, cirugía ambulatoria, cuando entras y sales el mismo día, preparación, recuperación. Los doctores suelen decir frases como: no se preocupe, es un procedimiento sencillo. Va a sentir un poco de presión. O va a estar despierto, pero no le va a doler. Sí, y muchas veces la clave es escuchar cuidadosamente. Por ejemplo, antes de una cirugía simple te pueden decir: no coma nada por 8 horas. Debe quitarse la ropa y ponerse la bata. Vamos a limpiar el área. Vas a sentir un pinchazo. Todo eso es normal. Y después del procedimiento, te pueden decir:
Debe mantener el área limpia. Evite mojar la zona por 2 días. Regrese en una semana para quitar los puntos. Así que aunque la palabra cirugía suene fuerte, a veces es algo muy, muy pequeño. Hagamos otro pequeño roleplay para practicar una conversación real. Esta vez, tú serás la enfermera y yo seré el paciente que necesita una cirugía pequeña. Señor Pedro, el doctor va a hacer un pequeño procedimiento para cerrar la herida. No se preocupe, es algo muy rápido. Gracias. Estoy un poco nervioso, pero entiendo que es necesario. ¿Va a doler? Solo va a sentir un pinchazo cuando coloquemos la anestesia local. Después, no debería sentir dolor, solo un poco de presión. Está bien. ¿Cuánto tiempo dura el procedimiento? Aproximadamente 15 minutos. Cuando terminemos, le explicaremos cómo cuidar la herida en casa. Perfecto. Muchas gracias por explicármelo. Después de un procedimiento, normalmente te llevan a una sala donde puedes descansar un rato. Una enfermera puede decirte, ¿se siente mareado? ¿Le duele algo? Necesita descansar unos minutos. No se levante todavía. Y tú puedes responder, estoy bien, me siento un poco débil. Creo que necesito agua. Me duele un poco. El objetivo es que el personal se asegure de que estás listo para volver a casa o para regresar a tu habitación. Sí, y algo interesante es que, después de muchos procedimientos simples, el doctor te da una hoja con instrucciones. Esa hoja puede decir cosas como no realizar ejercicio, tomar medicamentos si hay dolor, evitar levantar peso, cambiar el vendaje cada día. Es importante leerla con calma y si no entiendes algo, preguntar antes de irte. También debemos hablar de los especialistas. A veces un doctor general no puede resolver todo, así que te manda con otro profesional. Por ejemplo, cardiólogo, corazón, dermatólogo, piel, traumatólogo, huesos, gastroenterólogo, estómago, otorrino, oídos, nariz, garganta, y normalmente dicen, lo voy a derivar a un especialista. Eso significa que otro doctor te verá. En esa visita puedes usar el mismo vocabulario básico, describir tu dolor, contar tu historia médica, decir cuánto tiempo tienes los síntomas y explicar lo que ya intentaste. Sí, y algo muy común que te preguntan los especialistas es ¿qué medicamentos está tomando actualmente? ¿O cuándo comenzó el problema? También pueden pedirte exámenes adicionales o recomendar un tratamiento más específico. Pero en realidad la forma de hablar es casi igual que con un médico general. Cuando vuelves al doctor para recibir tus resultados, puedes escuchar frases como los resultados son normales. Hay una pequeña inflamación. No es grave. Necesitamos más pruebas. Hay que empezar un tratamiento. Muchas veces da miedo escuchar los resultados, pero los doctores suelen explicar todo paso a paso. Sí, y si no entiendes algo que está en un papel o en un informe, puedes decir, ¿puede explicarlo más simple? ¿Qué significa este número? ¿Esto es bueno o malo? Ellos están acostumbrados a ayudar a los pacientes a interpretar los resultados. Pedro, muchas veces el doctor necesita saber si el paciente está mejor o peor. Y para eso podemos usar frases como voy mejorando, me siento mucho mejor, el dolor está bajando, no he mejorado, creo que estoy peor que ayer, el medicamento no funciona. Estas frases son simples, pero muy importantes para que el doctor tome decisiones correctas. Sí, y también puedes añadir detalles como puedo mover el brazo con más facilidad, la fiebre bajó, la hinchazón disminuyó.
El medicamento me da sueño. Todo esto ayuda muchísimo al médico. Antes de cerrar este episodio, queremos recordarles algo muy importante. No tengan miedo de hablar español en situaciones médicas. No necesitan hablar perfecto. Lo importante es comunicar lo básico, expresar cómo se sienten, hacer preguntas si no entienden y usar frases simples y claras. Sí, y recuerden que los médicos están acostumbrados a pacientes de muchos países diferentes. Si les dices, español no es mi primera lengua, puede hablar más despacio, ellos casi siempre te ayudan. Tu salud es lo primero. Nunca tengas vergüenza de pedir ayuda o de repetir tus preguntas. Y por supuesto, amigos, si este podcast les ayudó a aprender español útil para la vida real, no olviden dar like, suscribirse y activar la campanita. Sus comentarios y apoyo nos permiten seguir creando contenido para que puedan hablar español con más confianza. Sí, y cuéntenos en los comentarios si alguna vez fueron al médico en un país hispanohablante. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Qué frases necesitaron? ¿Qué fue difícil? Queremos saberlo. Bueno, Pedro, creo que hoy cubrimos un tema súper importante. Hablamos de consultas, farmacias, emergencias, hospitalización, cirugías y emociones. Creo que nuestros oyentes ahora tienen un vocabulario muy útil y práctico. Totalmente, Sofía. Y recuerden, amigos, practicar estas frases antes de necesitarlas puede ayudarlos muchísimo. No esperen a estar enfermos para aprenderlas. Pueden escuchar este podcast varias veces para memorizar el vocabulario. Gracias por acompañarnos en este episodio. Nos vemos en el próximo podcast para seguir aprendiendo español juntos. Hasta la próxima y cuídense mucho.